tema de esta reunión va orientado a lo que llamaríamos eh, determinar la caracterización de esta coyuntura de la pandemia, que como usted sabe, mi estimada señorita Liz, sabemos de que está teniendo una suerte de estragos en la humanidad a nivel mundial, ¿no? En nuestro caso especial de Perú, es conocido el tremendo impacto un poco negativo, letal que tiene este tema. Bien, quisiera, si fuera tan amable, se presente en general, ¿no? Sé que usted es una estudiante bachiller en medicina general, pero quisiera dejarle a usted la presentación, su nombre, su condición profesional y, desde luego, también dónde labora actualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Ya. Muy buenos días, mi nombre es Liz Sheila Paucartito, soy interna de medicina de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Actualmente me encuentro desarrollando mi internado en el Hospital Regional del Cusco, hoy llamado Hospital de Apoyo Departamental. Bien, muy amable. Bien, le explico brevemente. Se trata de lanzar un emprendimiento a nivel de startup, que es una iniciativa de emprendimiento bastante básica, con la finalidad de que ver la viabilidad de esta propuesta, ¿no? Este startup está orientado a brindar una suerte de servicio de data sobre especialidades médicas, asociados a un grupo de clínicas, a un grupo de centros médicos, y por qué no, tal vez considerar el tema de repente, de centros de salud o institutos de salud para niveles poblacionales menores. Bien, una primera apreciación que quisiera acotar con usted es un poco el tema del el COVID y su relación con, digamos, enfermedades previas o enfermedades o con pacientes con niveles de morbilidad, por favor. ¿Hay alguna relación entre esto, por favor? Se sabe que ya se ha estudiado que los pacientes que tienen mayor propensión a desarrollar el COVID son justamente esos pacientes con comorbilidades. No por el hecho de que los vayan, que vaya a tener la enfermedad, sino que está más expuesto, tiene mayor factor de riesgo. Dentro de estos podemos señalar a las enfermedades pulmonares como un cáncer de pulmón, por ejemplo, una fibrosis quística, una fibrosis pulmonar. También tenemos a la hipertensión o la obesidad propiamente dicha, que va a condicionar a que estos pacientes tengan mayor factor de riesgo de desarrollar el COVID y sobre todo que sea un COVID de moderado a severo. Ujú. Bien, en todo caso, tomar como referencia su comentario me lleva a mí y quisiera de alguna forma que me puntualicen, ¿no? Entonces, le he escuchado dos o tres referencias en cuanto a lo que llamaríamos riesgos de salud o enfermedades. Hay una suerte, seguramente que sí, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, el mismo MINSA, como entre otros, están en este momento difundiendo estadísticas al margen de que hay otros organismos internacionales inclusive difundiendo estadísticas que ponen en evidencia ciertas, ciertas enfermedades, ¿no? O ciertos niveles de riesgo de salud. ¿Me podría precisar, de repente no en un orden de mérito, porque eso no es el caso, sino que me podría precisar de repente algún alcance? ¿Cuáles son, entre otras, las principales enfermedades o riesgos de salud que sí pueden ser una suerte, y disculpe la expresión, no sé si es apropiada, quien habla es ingeniero, no es médico, pero de repente como una suerte de caldo de cultivo para que este COVID se expanda y concluya de manera, digamos, letal con esto, ¿no? ¿Qué enfermedades o riesgos de salud son más propensos a este desarrollo del COVID-19? Dentro de estas podemos citar a las enfermedades que se conocen como enfermedades crónicas. Por ejemplo, tenemos a la hipertensión.
y a la diabetes, tenemos al asma de moderado a grave, y también nuestros pacientes oncológicos y por el hecho de que están inmunosuprimidos. Estos serían los pacientes que van a tener más riesgo para desarrollar la COVID-19. Perfecto. Y en cuanto, por un poco por curiosidad, porque mucho se ha hablado mucho de que hay ciertos niveles de grupo de edad que de alguna forma u otra se sienten más expuestos o propensos no sé, a ser, no sé si llamarlo víctimas o, digamos grupo de alto riesgo también para este tema, ¿no? Entonces mi pregunta va por el lado de qué grupos etarios se relacionan de manera más directa o inmediata con el COVID-19. Las estadísticas nos reportan que el grupo etario más fuertemente afectado son los mayores de 65 años. Ujú. Y muy aparte también se hace hincapié en los niños, pero no tanto porque sean muy afectados, sino porque la carga viral en los niños es más elevada. Bien, entonces quiero tener claro esto de que los grupos de personas ya adultas, mayores, probablemente sean las más expuestas a este tema, ¿no? Y debo suponer que los grupos, digamos, adolescentes jóvenes son los menos expuestos. Eso, lo que parto de su comentario, ¿es posible esa conclusión? En realidad, disculpe, en realidad se ha visto que esta enfermedad afecta a todos los grupos etarios, ¿De ¿sí? acuerdo? Pero donde va a producir mayores efectos, con efectos más negativos, van a ser en los mayores de 65 años. Entonces, no podríamos deducir que no afecta a la población joven, porque también sí lo hace. Perfecto. Y si me permiten una acotación final, en cuanto al COVID-19, ¿acaso en cuanto a su incidencia a población, y la población, como sabemos, tiene ciertos niveles socioeconómicos y tiene inclusive lo que hablamos, estilo de vida de las personas? Pero cuando hablamos de niveles socioeconómicos, apunto a considerar, por ejemplo, como niveles que son vulnerables, altamente, socialmente vulnerables, y niveles que, bueno, son moderados o que pueden afrontar esta coyuntura. ¿Hay alguna relación o se ha podido o se puede precisar ya alguna relación entre el COVID-19 y grupos de población por niveles socioeconómicos? Sí, claro. Como hemos visto, al igual que afecta a todos los grupos etarios, también afecta a todos los estratos sociales, pero se ha visto que la población más castigada ha sido los estratos sociales bajos. Esto debido uno principalmente a la falta de educación, a la falta de acceso a salud y, bueno, otros factores que juegan, ¿no? Pero sí, Ujú. es la población mayoritariamente afectada. Esto me dice a mí, así en voz alta, como una pequeña conclusión, que la población de niveles socioeconómicos, por ejemplo, D y E, están más expuestas y cuya oportunidad o posibilidad de afrontar y resolver esta coyuntura es bastante, no sé si decir deficiente o Difícil, difícil, ¿no? difícil, Bien, sí. eh, inicialmente le dije que se trataba de una propuesta de un startup como un emprendimiento naturalmente con fines, con un enfoque privado, ¿no? Pero si usted en su condición de profesional en el área de la salud frente a un profesional en el área de ingeniería como un potencial emprendedor, está claro que las empresas tienen un rol importante en lo que se denomina la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, si esta propuesta privada la pudiéramos trasladar a una propuesta pública para hacerla social, para hacerla universal, estamos en el año de la salud universal. Entonces, la idea es que en qué medida nosotros pudiéramos trasladar esta iniciativa privada a un enfoque público. ¿Me lo podría indicar, por favor? En realidad, no solo sería de gran ayuda, porque si vuestra iniciativa se vuelve pública, sería de gran ayuda para el sector más golpeado, ¿no?
Ajá. que como ya le he explicado, no tiene acceso en su totalidad a la salud. Y si bien es cierto, desde este año se ha aplicado la universalización de la salud, salud gratuita, Ujú. no se hace efectivo. En la práctica no se ve eso. Entonces, sería de mucha ayuda, de mucho aporte. E incluso el gobierno propicia fondos concursables como Concitec, para dar montos monetarios para poder solventar estudios, emprendimientos. Entonces, sería muy buena la iniciativa y la aplaudo. Vaya, me acaba de dar usted una nueva idea, porque estoy pensando en voz alta que este emprendimiento privado, al convertirlo en emprendimiento público, yo le agradezco la información que me acaba de dar. Todo startup, como una suerte de microemprendimiento, requiere de un capital semilla, ¿no? Y este capital semilla, cuando está en manos de organismos públicos como, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, que maneja fondos que no son reembolsables, vale decir, el emprendimiento que se realice no va a pagar intereses, no va, ni siquiera va a devolver el capital. Esto es una gran ayuda para el emprendimiento, más aún si tiene una suerte de orientación social, ¿no? Porque usted y yo como profesionales, como ciudadanos de a pie, nos tenemos que involucrar, aun cuando estemos afortunadamente sanitos por este momento, pero debemos involucrarnos porque es un tema público, es un tema nacional, no es un tema de gobierno, es un tema de todos nosotros, de todo el Perú. Entonces, con nuestro modesto aporte quizás podamos dar una suerte de apoyo, colaboración o presencia en esta coyuntura. Mi estimada señorita, yo le agradezco infinitamente su inquietud, no sé si No se su preocupen. aporte, su comentario, no sé si quisiera dar una acotación final respecto a esta entrevista. Sí, claro, que yo gustosa con cualquier alcance, gustosa de colaborar, porque desde ya es una excelente causa, ya sea por un lado o por el otro, que sea netamente social o no, igual le estamos aportando con la salud de la población y eso desde ya es loable. Muchísimas gracias por su entrevista. No, a usted porque por su gentileza, por su disposición y lo que es más, no solamente al brindarnos esta oportunidad de entrevista, sino que está poniéndose a consideración frente a requerimientos adicionales, que seguramente lo van a ver, ya sea vía telefónica, vía WhatsApp o seguramente una videoconferencia adicional, si usted lo permite, ¿no? Es una cuestión ya que estamos seguros que así Encantada. será. De todas maneras, es un gusto conocerla, recién nos conocemos y yo realmente me quedo muy agradecido por su disposición y convencido de que seguramente voy a continuar con esta comunicación en mérito al requerimiento del caso. Muchísimas gracias, un gusto conocerlo, éxitos, Claro ¿ah? que sí, Muchos jefe. éxitos. Hasta la Muchas próxima, muy gracias. amable. Gracias. Cuídese, hasta luego. Ok.